Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos un interesantísimo panel conversatorio acerca del robo de armas en la Policía Nacional, delincuencia, droga, criminalidad. Y para ello me he hecho acompañar del general Rolando Rosado Mateo, quien es un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Está Alberto Arean Valera, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito en República Dominicana. Francis, abogado de Eliezer Ciprián, representando a Marino Antonio Rodríguez Toribio, imputado en el caso Pandora. Y también tenemos el abogado de la joven por la vía telefónica, al abogado Disla, abogado de Miguelina Bello Segura, con quien vamos a hablar. Un placer para mí tenerlos a todos aquí en Verdades al Aire. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se sienten? Gracias a usted por la invitación, Salomón. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, buenos días. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes porque hoy es sábado y estamos en vivo. Me gustaría saber cuál es la valoración que tiene cada uno de ustedes respecto de este caso, este entramado corruptor a lo interno de la policía, robo de armas y municiones. ¿Qué valor le dan? Comenzamos por el general, que es de la policía. Muchas gracias, Salomón. Bueno, lo cierto es que encontrándose la Policía Nacional en estos momentos en un proceso de reforma que no es nuevo, es la continuación de los procesos de reforma que desde el año 1996 viene siendo sometida a la Policía Nacional con el objetivo de adecuarla a los cambios cualitativos y cuantitativos que experimenta el país para mantenerla acorde con lo que es un Estado social y democrático de derecho. No es de extrañar que eventos de esta naturaleza ocurran. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el proceso de reforma implica una serie de cambios estructurales a lo interno de la institución en la que elementos, digámoslo así, con poco criterio a lo interno de la institución sobre su rol, sobre su papel, aprovechan las debilidades en el marco de esa reforma que se producen y cometen acciones como esta. Perdóneme, a ver si entiendo bien. Usted dice que no es de extrañar y que aprovechan las debilidades en el marco, pero usted ha sido general de la policía por muchísimo tiempo. ¿Esas cosas no ocurrían antes? ¿O usted la quiere atribuir a este periodo ahora? No ocurrían, y sí ocurrían, que de hecho llegaron a ocurrir. La detección era producto de los mecanismos internos de controles que tenía la Policía Nacional, porque yo no sé qué ha pasado con los valores con los que son formados los agentes o cómo pudo haberse degradado la formación de esos agentes que incurrieron en este hecho delictivo, que yo diría que es criminal de manera puntual, por cuanto la intendencia de la policía era una de las áreas mejor cuidada por el Departamento de Auditoría de la Policía. Hasta ahí vamos a llegar, pero yo quisiera que me diga, para no perder el hilo, ¿cómo usted me conecta esto con una reforma policial que lo que está buscando es fortalecer los criterios de la propia policía? Nada más le voy a poner un ejemplo. En el año 2007, recuerdo que se tenía el criterio errado de que una estructura denominada compañías en la Policía Nacional era una de las áreas supuestamente más maleadas de la institución. En el organigrama estructural de la policía, las compañías eran una especie de organizaciones que aglutinaban entre 100, 150, 200 hombres que estaban destinados a distintos servicios, y quienes la manejaban eran los comandantes de compañía. Se estimó en aquel entonces, algo similar a lo que probablemente pasa ahora, que esa área era de por sí corrupta. Y lo que se procedió fue a eliminar las compañías, algo similar a lo que pasó con la DICAN. Se entendió que el área corrupta era la DICAN, ahora en aquel entonces la compañía la eliminaron. Pero ¿qué pasa? ¿Y quién hace el papel? ¿Quién hace el papel de que en términos administrativos desempeña esa funcionaria? Bien. Yo sé que estamos breves de tiempo, pero tranquilo. Para no perder el enfoque. Lo que pasa es que quiero que participemos los cuatro. Ok. Bueno, que el problema realmente no es tan simple, ¿verdad? Para abordarlo en muy poco tiempo, pero voy a tratar de hacer la síntesis más adecuada posible.
quién hace el papel de esa estructura. Es lo mismo que pudo haber pasado ahora. Ahí estaban los mecanismos de control. ¿Dónde estaba el área de auditoría? Veo que hay un oficial con rango de capitán que está dentro de los imputados que era un supuesto auditor, pero eso no es de función de un Hasta ahí solo vamos a hombre, llegar, es de general. una comisión. Hasta ahí vamos a llegar. Quiero la valoración suya sobre esto que ha pasado en la policía. No es de su incumbencia, usted representa a las Naciones Unidas, pero tiene conocimiento de ese tipo de cosas. ¿Cuál es su valoración? Sí, muchas gracias, Adolfo. Efectivamente, un poco la línea que está comentando el general. La corrupción es inherente a la condición humana. Eso es así, o sea, en cualquier tipo de institución, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ocurre una institución como es la Policía Nacional, que es una institución, digamos, que está encargada de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de un país, eso choca mucho. Pero tenemos que tener en cuenta que la Policía Nacional, o los miembros de la Policía Nacional, son un reflejo de las sociedades en la que vivimos. La policía se nutre de la gente de la sociedad. Los policías no son marcianos, ni vienen de Marte. Son humanos, vienen de la sociedad. Entonces, eso es inherente en cualquier tipo de institución policial a nivel mundial. Sí, provoca mucho escándalo cuando pasan este tipo de casos porque, claro, llama la atención de los que tienen que velar por nosotros, se dediquen a cosas que no tienen que hacer o de hecho están muy mal. Pero yo quiero destacar una cosa que es importante decir y va en la línea que dice el general. Aquí se puede mirar, como digo yo, el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Usted cómo lo ve? ¿Medio vacío o medio Yo lleno? lo quiero ver medio lleno. O sea, efectivamente hubo una serie de personas, parece ser, ¿no?, que son sospechas, presuntos aún, no están condenados, que cometieron una serie de delitos graves, pero sí que está claro que hubo unos mecanismos internos de control del Ministerio de Interior y Policía, de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República, que han detectado ese hecho delictivo, han actuado sobre ese hecho delictivo y parece ser con un resultado positivo. Yo creo que eso es lo que tenemos que destacar. Usted, abogado, que es representante del principal cabecilla de estos supuestos robos a lo interno de la Policía Nacional, ¿cuál es su visión? Voy a hacer una corrección. Cuando usted habla principal cabecilla, no, en el caso de nuestro representado, nosotros representamos al segundo teniente Marino Rodríguez. Uno de los principales. Siendo investigado una persona que en su momento, yo estoy seguro que se demostrará su inocencia en una participación en un proceso de investigación que acaba de abrir la Procuraduría General de la República. Es ¿Por qué están tan importante, seguros si las es imputaciones- importante, bueno, cualquier persona, y el general más que yo lo sabe, por el cargo que ostenta y que nos dirigió de manera directa y muy correcta en la institución de la DNCD, cualquier persona puede ser investigada por cualquier hecho delictivo, sin ningún tipo de Sí, pero situación. perdóneme, él Sí. no está siendo investigado. Sí, está siendo Además de investigado, él tiene imputaciones que pesan en su caso. Es una investigación. No, pero con imputaciones precisas ya de cargo. Es una investigación. La acusación. formulación precisa de cargo Sí. no es en una etapa de medida de coerción, es en una audiencia preliminar. Es decir, que el fáctico que ha presentado el Ministerio Público en contra de nuestro representado y demás imputados son premisas que tiene, que al final cualquier juez que conozca esta medida de coerción, lo que se va a abocar es el artículo 229 de nuestra normativa procesal penal, 227 exactamente. Verificar si las cintilas que ha presentado el Ministerio Público son capaces de vincularlo con cómplice o autor de un hecho. Usted apuesta que no. Cosa que no se ha demostrado todavía porque no se ha conocido la medida de coerción. Pero quiero referirme directamente y voy a estar de acuerdo con el general cuando decía, uno de los departamentos que más se cuidaba dentro de la Policía Nacional es el tema de intendencia. Ahí no todo el mundo llegaba. Y podría llamar la atención de ustedes comunicadores y de la sociedad que un departamento tan delicado de la Policía Nacional, donde se maneja todo lo que tiene que ver el tema de seguridad, el tema de las armas y demás, tener imputados, incluso alistados, llama mucho la atención. No quiero entrar mucho en detalle del proceso por razón de que apenas no se ha conocido ni siquiera la medida de coerción. Pero lo cierto es, señores, que es una investigación que apenas acaba de iniciar. Esa es la verdad. Bien, general, me gustaría saber, por ejemplo, esto podría darse en la policía sin que haya superiores inmediatos a un coronel, porque hay mucha gente que se pregunta, ahí no están todos los que son ni son todos los que están. No es posible que este coronel tendría el control de todo. Ahí tiene que haber gente superior.
¿Puede eso darse o puede ser sencillamente que el jefe no necesariamente se dé cuenta? Entiendo que no, sin la participación directa de elementos a lo interno de esa organización es casi imposible que se den este tipo de sustracciones. Me refiero al superior a quien acusan como el principal. Bueno, eventualmente pudiera ser, eventualmente, pero entiendo que la investigación es la que irá a arrojar quiénes son en su totalidad, los imputados. Lo que quiero saber es si es posible que eso ocurra sin que haya superiores. Eso me lo contesta en 2 minutos para que pueda explayarse, porque nos vamos a la primera pausa. Bien, continuamos aquí en este interesante conversatorio con estos 3 importantes caballeros. ¿Cómo es posible que ocurra esto en un departamento de intendencia, que se supone uno de los mayores, de mayores cuidados a lo interno de la policía? Bueno, en la policía, creo que haciendo una equiparación con la DNCD, intendencia de armas es exactamente lo mismo que la bóveda donde se guardan los cargamentos de droga confiscados, tanto en la DNCD como en el INASIF. Es el área más sensitiva que tienen ambas instituciones. O sea que ese coronel no era el único que tenía el resguardo de esa área. No, el coronel tenía el resguardo de la institución, de la organización en su conjunto. A él la policía le delega la responsabilidad de descansar sobre sus hombros lo que es la administración y manejo de las armas en la Policía Nacional. En relación a la pregunta suya, de manera puntual, de si pudiera ocurrir un hecho de esa naturaleza sin la vinculación de un superior a él, si usted supervisa o ve la estructura jerárquica de la Policía Nacional, se dará cuenta de que en el nivel superior a él es casi imposible. Yo lo veo casi imposible. Que lo sepan. Que lo sepan no. Que no lo sepan. Que se vinculen, porque él como coronel pudiera haber fallado, pero cuando se habla ya de los superiores de él, en la estructura jerárquica de la policía, a mi humilde entender, un general no se va a meter en un problema de esa naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Por la magnitud del problema o porque no tiene cómo? Porque hay generales que se han metido en problemas mucho más simples que eso. Más simples, pero no con armas de fuego y con los controles que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que eso se iba a determinar más tarde que temprano. Ese problema de... Hay muchos controles. Sí, hay muchísimos controles sobre la intendencia de armas. Lo que no entiendo es cómo ocurrió. Tantos controles, porque falló... Más de 900.080 municiones. El elemento humano, el componente humano. Detrás de cámara hablábamos ahorita de lo que acaba de pasar en España, con el encargado de la unidad antilavado de la policía española, a quien le acaban de incautar 20 millones de euros y 1 millón de euros en efectivo en su despacho. Pero eso es de asuntos por fuera que él tenía con la clase delincuencial. Pero aquí, por ejemplo, usted está con un elemento, que es la seguridad, la forma en que está protegido eso. Digamos que el elemento humano es lo que lo mueve a él a cometer esas fechorías. Pero si hay tanta detección, tanta protección, se supone que aunque el elemento humano lo inspire, hay forma de detectar que ese coronel es un corrupto y de detección temprana, digamos. Pero eso fue lo que pasó. Lo detectaron. ¿Tiene un año en eso? Claro, por supuesto, pero más tarde que temprano el crimen no paga, el delito no paga, más tarde que temprano. Pudieran pasar más o menos tiempo, pero el resultado siempre es el mismo. ¿Qué piensa el señor Valera? Sí, bueno, yo no teniendo mucha información sobre el caso, más que lo que sale en el tema público, aquí hay 2 cosas, ¿no? O sea, evidentemente la investigación judicial va a determinar la implicación de cada uno de los imputados, que parece ser que sí hay al menos indicios de que su actuar no ha sido el correcto y han cometido un presunto delito, o un concurso de delitos, porque yo creo que aquí hay un concurso de delitos, no hay un delito, hay varios. Eso por un lado, pero después obviamente tiene que haber una investigación interna en la Policía Nacional. Por lo que usted está diciendo, Salomón, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los fallos? Tiene que haber una auditoría digamos, extensa para detectar dónde hemos fallado, dónde está el agujero, por dónde se nos coló el agua. Y obviamente yo entiendo que esa investigación interna de la Policía Nacional también va a dirimir que ya no tiene que ser un tema delincuencial o judicial, si hay también
puede haber infracción de régimen interno. Sí, claro. Me explico, o sea, tiene que haber. Esas son obvias. Y yo entiendo que ya está en marcha, que ya está mirándose. Esas son obvias, las que todavía no son obvias, las de carácter penal. Entonces, claro, o sea, yo creo que ahora mismo la investigación está en una fase inicial. Yo creo, por mi propia experiencia de 23 años de investigador de la policía, que esto es el principio, que va a salir más cosas. Más cosas. Sí, yo creo que esto no se ha cerrado. Esto es el principio de una investigación muy larga, donde van a seguir más cosas y que, bueno, que cada uno después ya asuma su responsabilidad, ¿no?, de lo que ha hecho o no ha hecho. Usted, que es abogado de uno de los imputados y que dice que van a demostrar que su defendido no tiene nada que ver, ¿por qué cree que entonces lo jalan en este caso? ¿Por qué cree? Fielmente, y voy a ser muy directo con la pregunta, y pudiese ser un poco prudente al responderla. Sin embargo, cuando hablaba de por qué vamos a demostrar su inocencia, yo que he leído la glosa directamente de este magno expediente, exactamente tiene 213 páginas y 135 pruebas. Sin embargo, en el mismo podrá verificar un aspecto muy importante, y no sé si el general, el distinguido investigador de las Naciones Unidas, la Policía Nacional, ha tenido la oportunidad de leerlo. Lo cierto es que en dicha investigación hay personas que únicamente están siendo vinculadas por un testimonio de un imputado. Es decir, autores... Para una medida de coerción, usted sabe que tiene validez. No el testimonio de un imputado no, según la norma, no tiene validez. Sin embargo, hay personas que hoy están ahí, dentro de ese proceso, porque fueron mencionados por otro imputado. En tal fecha yo le vendí una caja de municiones. Y simplemente pero en el caso de su defendido, por eso están ahí. ¿Por qué está él ahí? Reitero, ¿Por qué usted cree nueva vez voy a decir, sí, no podría externar en este momento de hablarlo directamente, porque recuerda, este es un proceso que inició, como decía el general y el representante de la Naciones Unidas, que apenas se acaba de iniciar. No se ha conocido ni siquiera la medida de coerción. Yo venir a decirle, mire, mi representado está aquí por esto y por esto. Señora, mañana es la medida de coerción. Y espero que en su momento sea hasta pública, si así lo entiende. Pero yo les garantizo que no solamente en el caso de nuestro representado. Hay personas que van a salir con libertad pura y simple, que no hay forma de vincularlo. Y como decía el general, como decía el señores, esto no es ahí. Ustedes tienen imputados que nada tienen que ver con esto. Aquí hay una situación grave, un tema de seguridad nacional, eso es correcto. Pero eso no son los imputados. Eso no son. No creo. Pero yo estoy de acuerdo que eso no son. con lo que dice el usted general. Podría decirme, sí, perdóneme, sí, perdóneme, claro que sí, que ese, su defendido, no es. Pero usted está diciendo que los otros tampoco son. No estoy diciendo que los otros no. Estoy diciendo, yo Eso creo que el no Ministerio son los Público imputados, me ha dicho. se ha equivocado. ¿Con qué? Se ha equivocado con relación, volvemos al tema de un departamento tan delicado como es el Departamento de Intendencia de Armas. Y reiteraba ahorita, hay personas sometidas que incluso son civiles, que no tenían acceso ni siquiera, nunca pensaron, ni nunca van a pensar pasar, ni la puerta del despacho de un director de la Intendencia de Armas. Vamos a ver qué piensa otro de los abogados, de los imputados, en este caso el abogado de la única persona que no es policía, una joven que vive en la provincia de Pedernales, o que vivía. Bueno, me avisan cuando ella esté para que nos dé su valoración. Mientras tanto, el general, ¿cree que hay algunos fallos, que hay algunas cosas que hay que cambiar a lo interno de la policía para seguir fortaleciendo? No solamente a lo interno de la policía, recuérdese que por eso le hacía la introducción con relación al tema del proceso donde se encuentra. Este es un proceso de transformación. Ahí tienen que haber muchísimos intersticios ahora mismo por donde elementos con muy pocos criterios profesionales y morales dentro de la policía, con rangos desde el más alto hasta el más bajo, pudieran aprovecharlo para cometer delitos. Ahora bien, aquí hay un elemento que no se ha tocado y no se ha puesto de relieve sobre la mesa. ¿Y dónde estaba el sistema de inteligencia de nosotros? Porque en nuestro país existe A2, M2, J2, DNI, G2. O sea, hay todo un sistema de inteligencia que, tal y como usted señala, debió por lo menos, aunque sea manejar de manera ligera la información. Hasta donde tengo entendido, la información primaria procede
de las Naciones Unidas con relación a los movimientos que se detectaron por allá, se pasó la información aquí y qué bueno. Vamos a llegar hasta ahí, pero yo tengo aquí al abogado Vinicio Aquino, quien representa al coronel de la policía, Narciso Antonio Romero Félix, y del capitán Juan Miguel Pérez. Dice que en este caso, denominado Pandora, hay una componenda. Vamos a ver qué es lo que él expresa. La defensa del coronel Narciso Antonio Romero Félix y del capitán Juan Miguel Soler Pérez, estamos aquí hoy para informarle al país que existe una mancuerna maquiavélica compuesta por el Ministerio Público y altas esferas de la Policía Nacional, a los fines de convertir en prisión lo que es la persona de nuestro representado, ocultando la verdad al país. Esto así, toda vez que quien se presenta a la Policía Nacional, mutuo propio, es el coronel y el capitán. Siendo la cosa así, entonces eso fue el sábado 16 de noviembre a la 1 de la tarde. A partir de ahí fueron detenidos sin una orden judicial que lo autorizara, violando así entonces lo que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal Dominicano. Posteriormente, a esa hora, fueron llevados a la Procuraduría General de la República, allí fueron encerrados en el sótano del edificio, y no fue sino hasta el domingo en la mañana cuando fueron trasladados a lo que es el Palacio de Justicia. El domingo siguiente, es decir, el domingo 17, 24 horas en el Palacio de Justicia. El lunes 18, más de 20 horas en el Palacio de Justicia. Y a las 11 de la noche del 18 fue que se presentó la solicitud de medida de coerción, violando así lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 40, que establece que toda persona detenida después de su detención, dentro de las 48 horas debe ser presentada ante una autoridad judicial competente. Esto no se hizo, en cambio, fueron violados sus derechos y nosotros vamos a solicitar el lunes a las 2 de la tarde al juez de la instrucción que se convierta en el juez de la tutela en virtud de lo que establece el artículo 68 y 69 de la Constitución Dominicana y que declare desierta la medida de coerción, ya que según lo establece el mismo artículo 167 del Código Procesal Penal Dominicano, no puede fundamentarse una decisión judicial en franca violación a las leyes, a la Constitución, a los pactos y convenciones internacionales, ni tampoco a los elementos de prueba que han sido obtenidos en violación a derechos fundamentales. Bueno, cada uno tiene sus propios alegatos, por eso es que es interesante este caso, por eso es que quiero que la sociedad vaya aquilatando, pueda ir valorando cada uno de los elementos, porque dado el modus operandi de nuestro país, hay muchas suspicacias, cada uno supone lo que quiera del Ministerio Público y de la Policía, pero como se ha mencionado aquí a las Naciones Unidas, que fue supuestamente el organismo que informó al gobierno dominicano respecto de este robo y tráfico de armas hacia Haití, quisiera su valoración, pero me la va a dar en 2 minutos porque tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa comercial, quería su valoración respecto de cuál ha sido la participación de las Naciones Unidas en la denuncia y posterior desenmascaramiento de esta red de robo de municiones. Bueno, Salomón, quiero hacer un hincapié y aclarar una cosa. Nosotros, las Naciones Unidas, la oficina mía no es una agencia operativa de investigación, no nos dedicamos a la inteligencia, no nos dedicamos a investigaciones, no es nuestra función. Nosotros somos una agencia de apoyo, asesoramiento, capacitaciones a los distintos gobiernos y estados, ¿no? No es muy correcto que nosotros hayamos pasado la información al Estado. Sí que es verdad que nosotros, la Oficina de Naciones Unidas contra el Droga y el Delito, ha recibido el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer un informe trimestral que estamos haciendo, elevar al Consejo de Seguridad sobre la situación, sobre todo enfocado al tema de las armas en Haití y la violencia generada en Haití. Entonces, en esos informes previos que hubo, sí que se fue, digamos, sí que se palpó, plasmó una serie de actividades subjetivas que se habían detectado, que ya se había detenido a gente en la frontera cruzando armas, se había palpado la objetividad de que se habían detectado muchas armas. Ustedes tenían conocimiento. Pero con hechos objetivos. O sea, la Dirección General de Aduanas lleva interviniendo muchas armas que están llegando al país en contenedores, en los efectos personales que mandan la gente que vive en Estados Unidos.
han intervenido muchísimas Pero en armas este el caso país. específico, ustedes no dieron alerta al gobierno dominicano respecto. Ese informe que se hace trimestralmente es un informe público, se eleva al Consejo de Seguridad, obviamente el gobierno dominicano tiene acceso a través de sus representaciones diplomáticas en la sede de las Naciones Unidas, y esos informes, ¿Dieron o no alerta? Lo que quiero saber. no dimos una alerta directa diciendo hay esto, sí que se... Le pregunto de otra forma, ¿eso está en el informe que ustedes hicieron? O sea, el que se ha detectado, el contrabando. En el informe sí que se ve plasmado que una de las rutas de entrada de armas que podía haber hacia Haití era a través de República Dominicana y viceversa. Sí, eso lo sabemos viceversa. todos. Lo que me refiero a este caso específico, No, porque en lo este que caso se ha dicho es específico- que en este caso específico se inició porque las Naciones Unidas fue la que informó. O sea, un tanto tratando de quitar el valor a las investigaciones de los propios organismos de aquí. No, No. Eso no ha sido así, y yo lo que tengo entendido que la información inicial parte de la Policía Nacional Haitiana, Al gobierno dominicano. a las autoridades policiales dominicanas, autoridades que fuese la Fiscalía o la Procuraduría General. O sea, eso es lo que yo sé, es que... O sea, es la información- policía haitiana la que informa a las autoridades dominicanas respecto de eso. Correcto. ¿Y cómo ustedes saben eso? O sea, ¿qué tipo de información pudieron tener? Que usted me garantiza que... No, o sea, se lo garantizo en el sentido de que nosotros tenemos también presencia en Haití y trabajamos muy de la mano con las autoridades haitianas, o sea, mucho, porque estamos también intentando apoyar, mejorar la situación que tiene ese país, ¿no?, en relación a su seguridad, a su sistema de seguridad. Con esa presencia que ustedes tienen en Haití, ¿cómo ustedes equilatan los niveles de seguridad entre las dos naciones? O sea, el tráfico de armas, de drogas y ese tipo de cosas. ¿Qué le ha dicho? Nosotros simplemente nos podemos basar digamos, en cosas objetivas. No podemos, nosotros ya le vuelvo a repetir. En la parte objetiva, ¿qué ustedes han visto? Pues más o menos, o sea, lo que se ve, podemos hacer una valoración de las armas que puede haber en Haití, las municiones que hay, los tipos de calibre que hay, qué armas están utilizando las pandillas, por las intervenciones de armas que hubo ya en Haití. Podemos hacer un análisis, que es lo que hacemos, de las armas que se han detectado a través de los puertos dominicanos que fueron intervenidas por las autoridades ¿Y dominicanas. qué le dice ese análisis? Entonces, con toda esa información, nuestros analistas hacen un informe objetivo con lo que es palpable, o sea, nada de me han dicho, Sí. me parece, nos suponemos, o sea, no hay Esa prueba suposición. palpable, ¿a dónde lo llevaron? ¿Qué le dicen finalmente? Pues que evidentemente hay movimiento de armas en los dos países, eso es evidente, y que de hecho toda la violencia que es para nosotros, ¿por qué la violencia, no? ¿Por qué se utilizan armas? Tenemos que vincularlo a otras cosas, que siempre es al final, como digo yo, el corruptor común de todo, ¿no? ¿Cuál es esa cuando otra hay cosa? cuando hay droga aparecen armas. Eso es así. Ustedes vinculan el tráfico de drogas y a las armas. Evidentemente, evidentemente. O sea, eso es así. En esas averiguaciones ustedes detectaron, como es palpable lo de ustedes, de dónde vienen las armas. Una de las vías principales, y eso es, evidentemente no hay que ser muy inteligente para saberlo, el acceso a las armas en Estados Unidos es mucho más laxo, ¿no?, fácil que en otros sitios, ¿no? Vienen de Estados Unidos, lo que me está Muchas de diciendo. las armas que se intervienen y municiones vienen de Estados Unidos, ¿vale? Se compran ahí de forma legal y después de una manera u otra se introducen no aquí, o sea, en el Caribe, ¿no? Hay mucho también, en esa Jamaica, averiguación ustedes- otras islas hay muchas armas también, Centroamérica hay muchas armas también. En esas averiguaciones no han podido constatar cómo de Estados Unidos llegan aquí. Sí, o sea, obviamente palpable y objetivo, una de las vías principales de entrada de las armas en el país, eso se puede decir abiertamente, es a través de los famosos shipping que hacen, que son muchos, los tanques Sí. que mandan, pues ahí se camuflan en muchos objetos, muchas municiones, muchas armas. Eso es palpable porque... Ustedes han reportado eso a Sí, nuestras sí, autoridades. Eso está reportado y eso es algo palpable, y además ahí la aduana, yo lo digo todas las semanas, pero mensualmente hacen dos, tres incautaciones, pum, pum, es continuo. Es una cosa continua, eso es palpable. Después, obviamente, otra de las rutas, que no tiene que ser simplemente un contenedor, puede ser la cercanía, ¿no? Pues puede ser por lancha rápida, puede ser a través de otras islas del Caribe que hacen turcos y caicos, ahora mismo hay mucha incidencia violenta también, o sea, que pueden saltar, porque además, Salomón, hay que tener en cuenta una cosa. Al final, un arma, una munición es un objeto. Sí. Es un objeto que hoy
se la puede vender, o sea, no sé que la venda, se la puede vender al general, pero mañana ese general se la puede vender al abogado. O sea, es algo que circula, ¿eh? Sí. Es como un carro. Pero ¿Entiendes? O sea, a mí pasa de mano en lo que mano. siempre me ha provocado curiosidad es, por ejemplo, teniendo Estados Unidos toda la tecnología del mundo, más 20 tecnologías, ¿cómo no es posible detectar allá, pero lo detectan aquí? Es que se hacen los chivos locos allá, que permiten que no todo... es que sacan los chivos locos allá. ¿Cómo es más fácil? Entonces es más fácil detectar aquí. No, pero si en Estados Unidos o sea, tener un arma es legal. Si No tenerla, si yo me refiero al tráfico de armas hacia las naciones. Al final uno tiene que tener en cuenta, claro, que de eso sí que yo le puedo hablar bien porque es una de mis funciones principales, que son el movimiento de carga y contenedores, ¿no? ¿Usted sabe los contenedores que se mueven al año en el mundo? 800 millones de contenedores. ¿Ustedes saben cuántos contenedores pasan por el puerto de Caucedo al año? 1.800.000 contenedores. ¿Ustedes saben los contenedores que entran por Jaina, que principalmente llegan por Jaina, las armas, porque son los que tienen la ruta con Miami, con Estados Unidos? Jaina está moviendo 800.000 contenedores anuales. ¿Usted sabe cuántos shipping de esos vienen a la semana? Más de 1.000 contenedores. ¿Usted cree que se puede inspeccionar 1.000 contenedores? Aquí no, pero supongo que allá en Estados Unidos antes de esa aquí... Pero allá tampoco. Adolfo, pero allá es peor, porque allá pero allá no es el tampoco. millón, allá probablemente los puertos norteamericanos deben Sí. manejar más de 1.000 millones Sí, de contenedores. Sí. Entonces Es allá se imposible. hace más difícil todavía. Mira, Samuel, es materialmente imposible hacer una inspección física de todo lo que llega al país. En su experiencia, ¿qué manejo, cómo usted valora el manejo de las autoridades de la Dirección de Droga, de las autoridades del delito y de las autoridades de aduana respecto a estos temas? ¿Usted cree que están haciendo el trabajo? ¿Cuál es su valoración? Sí, o sea, yo no es porque yo viva aquí y trate directamente con ellos, trabaje directamente con ellos, evidentemente hacen una buena labor, ¿vale? Los sistemas que tiene la aduana instalado, ¿no? O sea, el sistema de análisis de riesgo que hacen, los sistemas informáticos que utilizan, la metodología que utilizan para detectar esos cargamentos, digamos, ilícitos de armas, de drogas, de alcohol, o sea, lo que pueda ir, están funcionando. De hecho, las incautaciones han subido. Entonces, eso nosotros lo valoramos como que se está trabajando mejor. La DNCD es algo público también, ha incautado muchísima droga en los últimos años. ¿Cómo valora usted el trabajo de la DNCD? Yo la valoro muy positivamente porque están incautando mucho más droga. Eso quiere decir... Más droga que nunca en la historia, Sí. más que cuando Rosado Mateo, más que cuando estaban Claro, todos. yo hablo una doble lectura, ¿no? Es que vamos a ser sinceros, hay más droga, eso está claro, hay más producción de droga en los países productores, o sea, hay más droga, hay más cocaína, ¿vale? Y segundo, que están trabajando mejor, o sea, están más capacitados. Eso nos tiene que llevar a ser complacientes y decir todo funciona bien. No, obviamente no. Hay muchas cosas que mejorar. Tenemos que irnos a escuchar ahora al abogado de la joven que vive en Pedernales, porque es importante cuál es el tipo de acuerdo que ella ha llegado con el Ministerio Público. La joven Miguelina Bello Segura, que es imputada y aceptó colaborar con el Ministerio Público. Pero está súper interesante este tema para que luego el señor Rosado Mateo, que fue jefe de la Dirección de Drogas, me diga por qué este está agarrando mucho más droga que usted. Vámonos con el abogado. Buenas. Buen día. Hola. Sí. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí me gustaría su valoración. ¿Cuál ha sido el acuerdo que ha llegado su defendida con el Ministerio Público y cuál es su visión sobre todo esto que ha pasado? Nosotros estamos en un conversatorio con el Ministerio Público. No podemos determinar que haya un acuerdo ya definitivo como tal, sino que estamos conversando. Hemos siempre dicho que estamos conversando y estamos dispuestos a seguir conversando con el Ministerio Público, porque con el Ministerio Público siempre hay que hablar. O sea, no, a ver si entiendo. No hay todavía acuerdo con el Ministerio Público. Es falso lo que se ha dicho, que ya ella acordó. Estamos conversando. Yo soy el abogado de ella y le he expresado ahora mismo que nosotros estamos en un conversatorio y el Ministerio Público en su momento le dirá a la República Dominicana en qué consistió ese conversatorio. Pero el conversatorio es para ver si llegan o no a un acuerdo. Claro que sí. Entonces, claro ¿cuál que es sí, el porque termómetro evidentemente... suyo? ¿Cuál es su termómetro como abogado de ella de esas posibilidades? Bueno, yo puedo decir con relación a lo que nosotros hemos hecho.
nosotros hemos cooperado con el Ministerio Público de la República Dominicana, hemos enviado una comunicación que eso se hizo público y que está en el expediente, donde nosotros nos comprometimos a aportar los elementos de prueba que podamos tener y a decir las cosas desde nuestro punto de vista como sucedieron, lo que nosotros conocemos de la situación. Ok, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál ha sido la colaboración suya con el Ministerio Público? En la carta de fecha 18 de noviembre del año 2024, que se hizo pública y que ha sido viral, nosotros le hemos dicho al Ministerio Público lo que conocíamos. Esa carta yo se la puedo hacer llegar, aunque anda públicamente. Pero dígamelo de manera breve por aquí, porque yo no la he visto y probablemente mucha gente como yo tampoco. Diga qué dice la carta. La carta dice que nosotros nos comprometíamos a colaborar con el Ministerio Público y dimos una dirección en la cual se encontraban algunas cajas de los cartuchos que estaban buscando, pero evidentemente también dijimos en la carta cómo llegaron ahí, cómo se consiguieron, que fue que se lo dio la prima hermana, que se lo llevó allá y se lo dejó a ella ahí. O sea, que bien. no fue que ella lo fue a buscar ni nada por igual. De todas formas, sobre el fondo como tal, como estamos en conversatorio, eso es el Ministerio Público que tiene que hablar del fondo, porque no es prudente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Salúdeme a Miguelina. Dígale que Adolfo Salomón le manda un abrazo. Un placer. Yo la conozco. Yo soy de Pedernales también y la conozco. Sí, Bien. Miguelina, yo siempre quiero que a Miguelina la vean como lo que es una doméstica, que tiene un que tiene una cafetería de vender comida y que no la vean de otra manera. Yo no sé si es doméstica o no. Yo sé que la conozco y no voy a dejar de valorarla porque la conozco. El tema ese es otra cosa. Vámonos a una tercera pausa comercial. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Sí. Bien, súper interesante está este conversatorio, entrevista con estos tres importantes hombres de la sociedad dominicana. Cada uno aporta a su país desde el ámbito que le corresponde. Antes de irnos a pausa, yo puse al general. Le dije, este que está en la dirección de droga ha detenido más droga que nunca en la historia de la República Dominicana. Ha detectado muchas bandas, ha desarmado. ¿Cuál es su valoración primero sobre esta gestión? Entiendo que muy positiva. El vicealmirante Cabrera Ulloa es un oficial de larga data en la lucha antidroga de República Dominicana y en el sistema de inteligencia. Proviene del DNI y también de la propia DNCD, de manera que él ha tenido la preparación, ha tenido la formación y la experiencia para hacer una gestión que yo valoro como muy positiva al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El tema está, Adolfo, cuando el estamento político intenta capitalizar en términos políticos los aciertos de un oficial, de un funcionario que está haciendo un excelente trabajo como el que está haciendo Cabrera Ulloa al frente de la DNCD, por decirlo de una manera coloquial, para echarle vaina a la oposición política. Que fue ¿Y eso no se vale? No se Con vale. mi buen trabajo yo no puedo enrostrarle al otro que no hizo lo que yo. Sí, pero no denostando el trabajo del otro, sino exalta tu trabajo, que está muy bien hecho. Pero eso no ha pasado con el trabajo suyo en la DNCD, ¿o sí? ¿Se ha denostado lo que usted hizo? No, yo no he visto. No, digámoslo que no, pero sí al mismo tiempo. La razón es sencilla. Hace como un año, cuando estábamos en pleno rifirrafe de la campaña política, pues Cuando se dieron las cifras. a alguien se le ocurrió hacer que el vicealmirante Cabrera Ulloa saliera haciendo un señalamiento que a nuestro humilde entender era innecesario, inoportuno e incorrecto, a mi humilde entender. Y no se correspondía con lo que es él per se, porque se le trató de imputar al ¿Y no será que lo obligaron? Porque recuerde Él que cumplió el órdenes. expresidente Leonel Fernández había dicho algo respecto a la gestión de él. Entonces él o calla o otorga. No, el presidente no había dicho nada. Fue primero la referencia de que la gestión del presidente Fernández no se desmantelaban las estructuras. Esa fue la primera. Y obviamente eso requirió una respuesta que me correspondió a mí darla y demostrar en su momento, ¿verdad?, las estructuras que habíamos desmantelado, sin desmedro ni dejar de reconocer el excelente trabajo que
que está haciendo él. Como usted dice, son cifras históricas en términos de incautación de droga. Desmantelamiento de bandas también. No, ya el desmantelamiento de bandas es otra cosa. Ya ahí podríamos hablar y Hábleme de eso. Pero en términos de lo que es la incautación de droga, el nombre del vicealmirante Cabrera Ulloa y su gestión, evidentemente que pasará a la historia y habrá que hacer un trabajo tremendo para poder superar ese trabajo que nosotros esperamos y nos alegra que él lo esté haciendo. No solamente el nombre, sino la confianza de la DEA, por ejemplo, que no la tuvo con otras gestiones. La DEA y organismos de Estados Unidos, usted sabe que intervienen, confían en esta gestión. Debe ser porque esta gestión ha demostrado que hay más seriedad en el trabajo. Cuando usted habla de confianza, por ejemplo, para ponerle solo un caso del periodo del expresidente Fernández, la única vez que aquí ha habido una aeronave no tripulada bajo el control de las autoridades nacionales, provista, gestionada por la DEA, fue en el periodo de gobierno del expresidente Fernández y bajo la gestión nuestra. Eso era una especie de barrera que teníamos ahí en el sur de la República Dominicana, que incluía incluso la península del Tiburón. La tenía aquí en el territorio dominicano. En territorio una aeronave no tripulada. Pero eso es ilegal. Estados Unidos tener aquí una aeronave no tripulada. No, está dentro del marco de los acuerdos que hemos suscrito con las autoridades norteamericanas. Eso se escudriñó de manera muy particular para que no hubiera... Me quedan 2 minutos y quiero darle uno a cada uno de nuestros... En definitiva, ¿cómo usted valora todo aquí, la delincuencia, la criminalidad, desde el punto de vista de las Naciones Unidas y la supervisión que ustedes hacen, el trabajo que hacen? Bueno, yo primero quiero resaltar que tiene que ser, o sea, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, las actividades de las agencias policiales que operan de seguridad en el país es una cuestión de Estado, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado. O sea, independientemente del gobierno que esté, partido que esté, gobierne quien gobierne, tiene que ser un tema de Estado. Eso es lo primero. Entonces, y después hay que seguir creciendo. ¿Se hace un trabajo bueno? Sí. ¿Que hay que mejorar? ¿Hay cosas que mejorar? También. Yo, sobre todo, veo una cosa que es muy mejorable en el sentido de la cooperación interagencial. Hay canales de comunicación, pero son informales. Hay que establecer unos mecanismos legales donde todas las agencias de investigación, todas las agencias de inteligencia o que manejen inteligencia puedan compartir esa inteligencia. ¿Usted cree que no lo tienen? Ahora mismo no hay ningún órgano rector, supervisor que maneje toda la inteligencia que todas las agencias generan. No lo hay. ¿Ustedes han recomendado eso? Eso es una recomendación que nosotros hemos hecho y además... ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace tiempo, pero además estuve la semana pasada... ¿Y qué le han dicho? No, que sí, que está muy interesado en ese sentido. En esta parte aquí yo debo hacer una breve, porque quiero también... brevísima. Sí. No sé qué habrá pasado con esos canales de intercomunicación, pero ciertamente antes, por lo menos en la gestión nuestra, existía una mesa. Y en esa mesa ahí coincidíamos todos los elementos del sistema antidroga de República Dominicana, incluyendo los externos, en donde estaba DEA, ICE, estaba CBP y estaban los elementos de la Policía Europea. Eso dio lugar a que en la DNCD hubieran, por ejemplo, policías de Bélgica, España, Suiza, policías antidroga, Suiza, bueno, los países europeos ahí para coordinación. Finalmente, abogado, ¿qué usted espera del caso del robo de armas en la Policía Nacional y municiones? Muchísimas gracias. Sencillamente que se haga una sana administración de justicia. Es lo único que vamos a pedir. República Dominicana contamos con jueces justos y objetivos. Y nosotros entendemos fielmente que, si bien es cierto que el Ministerio Público, y lo hemos venido haciendo la observación desde el día cero que fuimos apoderados de este proceso, ha quedado corto en muchos casos de connotación, mucho mayor relevancia que este en el que estamos. Estoy seguro que este no va a ser la excepción. Sin embargo, hay un principio que quiero mencionar y con esto termino, es que nuestro deber es luchar por el derecho, pero que en el día que encontremos un conflicto entre la justicia y el derecho, debemos luchar por la justicia. Nosotros sabemos que esa va a ser una sana administración de justicia. Bien, para mí ha sido un interesante placer tenerlos aquí a los tres, en Verdad es al Aire. Yo espero haber cumplido con mi granito de arena como aporte a la sociedad respecto a estos casos que son trascendentales y que la gente tiene muchas lagunas y que necesita saber diferentes puntos de vista.
Gracias inmensamente a los tres por estar aquí en Verdad es al Aire y a ustedes por contemplarnos desde sus casas.